Agradecemos muchísimo al PEN por la invitación, a Miguel particularmente, gracias por la invitación. Bueno, voy a ir presentando a los miembros de la mesa y después vamos a tratar de hacer una mesa bastante dinámica. La temática es novela policial latinoamericana, del enigma blanco al criminal negro, el derrotero de la violencia, la expresión del mal en la novela policial latinoamericana, los nuevos modos de relatar el crimen. Están con nosotros Milton Fornaro, voy a presentármelos en orden. Nació en Uruguay en 1947, en Minas. Se desempeñó como co-director del Diccionario de la Literatura Uruguaya, participó en la novela colectiva La muerte hace buena letra y fue guionista de TV para el programa humorístico Plomo. Fue cofundador de la revista de humor El Dedo, clausurada por la dictadura militar, y Guambia. ¿Está bien dicho? Sí. Su continuación. Coeditor y prologuista de La Tijera de Colón, edición facsimilar de la primera revista donde escribía Juan Carlos Sonetti. Entre otras cosas más, es autor de la novela teatral Poquita Superstar y de varios libros de cuentos. Bien, tiene numerosos reconocimientos a nivel latinoamericano y entre sus novelas está la última, que es La Madriguera de 2016. ¿Estamos bien? El local, el crédito local. Sergio Olguín nació en Buenos Aires en 1967, es escritor, guionista y periodista. Publicó su primera novela en 2002, que lleva el nombre del barrio en el que se crió, Lanús. Después siguió Filo, las juveniles El equipo de los sueños y Springfield. En el 2009 ganó Con oscura, monótona sangre, un novelón del premio Tuchel de novela desde el 2021. Esto hay que corregirlo en la web. Desde 2012 viene publicando una serie de novelas policiales cuya protagonista es Verónica Rosenthal. La fragilidad de los cuerpos, Las extranjeras y No hay amores felices. Esta trilogía que fue llevada en parte a la televisión. Su última novela publicada en 1982, Una historia de amor en los tiempos finales de la dictadura militar. Varios de estos libros fueron traducidos al alemán, al francés, al italiano. Después tenemos a Gustavo Forero Quintero, que es abogado y literato, doctor cum laude en literatura española y hispanoamericana en la Universidad de Salamanca y magíster en estudios romanes de la Universidad de la Sorbona. Nació en Pamplona en medio de una familia numerosa, predominantemente femenina, marcado por los sueños postergados de una abuela que quiso ir a la Sorbona o una madre que leía Proust imaginándose en la París de los principios del siglo XX. Actualmente es profesor de la Universidad de Antioquia y director del Congreso Internacional de Literatura de Medellín Negro, que ya va por su sexta versión. ¿Estamos bien con este número? Novena versión. ¿Qué más tenemos? Entre sus libros se encuentra El mito del mestizaje, la novela histórica de Germán Espinosa, Magia de las Indias, Crimen y control social, 13 formas de entender la novela negra. En Desaparición, que es otra de sus obras, se concentra su propuesta académica de hablar sobre la novela de crímenes en América Latina, y ahora ha sacado un nuevo libro recientemente que después nos estará contando. Ahí al final de la mesa, el otro crédito local, Quique Ferrari, que nació en Buenos Aires en 1972, en el barrio de Almagro, escribe en revistas y blogs literarios de todo tipo. También escribe con regularidad para El Andén, la revista del Sindicato de los Trabajadores del Subterráneo de Buenos Aires, del que fue delegado de base, y actualmente concilia su trabajo de escritor con el de limpiador en la estación Uruguay de la línea B del subte. Es autor de la novela Operación Bukowski, Lo que no fue, Punto Ciego, y del libro de cuentos Nadie es inocente. Varios de sus libros tienen traducciones al francés y al italiano. En 2012, Que de lejos parece mosca, recibió el premio Memorial Silverio Cañada a la mejor ópera prima criminal en la Semana Negra de Gijón y se convirtió en un pequeño fenómeno de culto. La nueva edición en Alfaguara se publicará también en Italia, Francia y Estados Unidos. Bueno, están todos presentados. Vamos a entrarle al tema de fondo, que es la novela criminal en Latinoamérica. Lo voy a aprovechar a Gustavo, que tiene numerosos estudios respecto a la novela criminal, como para que abra el juego en esto de qué hablamos cuando hablamos de novela negra, de novela criminal.
hoy en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué diferencias podemos encontrar de aquella novela negra clásica que viene a romper la lógica del policial blanco, del policial de enigma, y qué elementos? Vos decís 13 formas de entender la novela negra. Bueno, contanos algunas de esas. Hola, buenas noches. Para mí es un gusto estar aquí, me encanta Buenos Aires y creo que aquí hay un público bastante interesado por este género. Bueno, mi propuesta es muy sencilla. En Colombia, a partir del proyecto Medellín Negro que lidero, hablamos de otra forma de lo que era la novela negra. Desde el punto de vista de la investigación que dirijo, consideramos que lo que importa a los escritores contemporáneos, y más en América Latina, es hablar de un ambiente de crímenes, razón por la cual hablamos de novela de crímenes en plural. Esta novela de crímenes se define por la anomia social, es decir, por la ausencia de ley o la falta de aplicación de la ley en un momento dado. La anomia social es como un reflejo, una refracción, como diría Bakhtin, de lo que está sucediendo en las sociedades contemporáneas, para el caso en los países latinoamericanos. A mayor anomia, las novelas resultan también novelas de crímenes más anómicas. Si les digo muy grosso modo cuáles son las novelas más anómicas en función del contexto social, ya ustedes imaginarán cuáles. ¿Cuál país podría ser el más anómico de América Latina? A veces decimos un poco lo que... Cabeza, me parece. ¿Cuál? Cabeza a cabeza, de varios ahí. Es verdad, muchos buscan el título de los países más anómicos, pero a grandes rasgos los puedo sintetizar en países que son emblemáticos, no solamente porque su situación política es anómica, sino porque su novela de crímenes lo es también ampliamente. Sin duda pensamos en países anómicos como Honduras, Guatemala, El Salvador, en menor medida México o Colombia. Bueno, también hay que mencionar la literatura haitiana, que es bastante, digamos, anómica, pero que, como en general se expresa en lengua francesa, no hace parte del corpus que yo he estudiado, aunque he leído algunas. Si seguimos con una geografía de lo que es la anomia en América Latina, pasamos por países que son menos anómicos que esos, pero que tienen una gran producción. Me refiero, por ejemplo, a Bolivia y Venezuela, que son, pese a los medios de comunicación, países donde la anomia social es menor que en el caso, por ejemplo, extremo de Honduras o de El Salvador. Y si les digo cuál es el país menos anómico o cuáles son los países menos anómicos, sin duda en sus mentes aparecerán Uruguay. Perfecto. Acá, vamos a apuntarle a Milton, si eso está así. Uruguay. ¿Cuál más? Chile. Es obvio, ¿no? El tercero es menos obvio. Costa Rica. Después sigue un poco más anómico Argentina, y en la mitad están los restantes. Sin duda, si les mencionan a un país como Brasil, donde la producción de novela de crímenes está bastante desarrollada, ustedes lo incluirán de una manera más cercana a los países más anómicos. Y si hablo de mi país, pues ni qué decir. Colombia es un país casi absolutamente anómico, está del lado, en sus mapas mentales, en el lado más extremo de la anomia, en el lado derecho, valga el eufemismo. Es un país dominado por muchísimos frentes de poder que son conflictivos, son caóticos y han generado una ausencia de ley o una falta de ley que es determinante para sus novelas también. La proliferación de novela de crímenes en estos países, en Colombia, El Salvador o Guatemala, es muy interesante y se asocia con ese contexto internacional que es debido a muchos factores, sin duda la caída del muro, la invasión de Panamá por parte de los Estados Unidos, el fin de las dictaduras, y eso ha determinado que se produzca una nueva novela que, desde mi punto de vista, debe llamarse ya novela de crímenes. ¿Y por qué en plural? Porque en realidad la lógica del crimen es una lógica que ha generado en este momento más o menos el 76% de la economía mundial. Produce una cantidad de dinero y genera tal determinismo que estos países que les he mencionado, y en general todos los países del planeta, están determinados en un momento dado por esta lógica de la criminalidad. Bueno, esa es un poco mi teoría, por eso creo que cuando hablamos de novela de crímenes determinada por la anomia social, el abanico se abre muchísimo más.
Esta novela, como dicen los cubanos, ya no está dentro de la lógica capitalista. De hecho, es una novela que se opone radicalmente a la lógica capitalista. Desde mi punto de vista, es una novela bastante anarquista porque pone en tema de juicio sobre la mesa tres conceptos fundamentales que son el Estado, la democracia y la ley. Yo creo que por generación todos los escritores de los últimos años estamos dudando de esos tres conceptos. Y estamos dudando de estos conceptos porque en general dudamos del sistema político en el que estamos, sobre todo en un sistema político dominado por el capitalismo. Y es muy importante establecer que los críticos literarios, los teóricos cubanos, son los que han hecho una crítica al respecto de este nuevo género y lo establecen, lo clasifican a partir de dos elementos. En estas novelas no hay una sanción en estricto sentido, lo que yo he tomado como una pauta fundamental de la novela de crímenes. En estas novelas no hay sanción, ni siquiera hay una idea general de lo que es la sanción por parte de un Estado, porque como les digo, el Estado se considera ilegítimo. Y en segundo lugar, cada vez más se va desapareciendo la figura del detective. Es muy curioso que en las últimas novelas de los últimos años lo que importa es el ambiente de crímenes y la figura del detective, le ha cedido su lugar a otros personajes, digámoslo así, que reemplazan a ese detective. Y hablo especialmente de un escritor que para mí es emblemático del género de los últimos años, que es Horacio Castellanos Moya. En este caso, la figura del detective a veces se desplaza. De hecho, en sus novelas se ha desplazado a tal punto que se habla, por ejemplo, de una sirvienta, así de despectivo, que ejerce la labor de investigación de los hechos criminales. Entonces, a grandes rasgos, yo pienso que en una novela de los últimos años, particularmente a partir del año 2000, se está cuestionando todo un sistema capitalista, un sistema neoliberal, un sistema industrial también, o postindustrial, por parte de una generación de escritores que están empeñados en criticar lo que les he dicho, el Estado, la democracia y la ley. Esto es a grandes rasgos una teoría, es una teoría académica que pretende definir un nuevo género en el que estamos inmersos los escritores de la última generación. Y esto de Uruguay como uno de los países menos anómicos de la región, y pensar un poco en la novela criminal, policial en Uruguay. Me decías antes de empezar que la tradición es muy poca. Buenas noches. Efectivamente, en el Uruguay, la tradición de la novela policial, el cuento policial se remonta a Horacio Quiroga, que escribió centenares de cuentos y terminó escribiendo 6 o 7 únicamente de género policial por imitación de Poe, de Edgar Allan Poe. Y luego no hay demasiados exponentes del género hasta la década del 60, que aparece, empieza a surgir un movimiento que está muy unido a todo el tema de la gráfica, de las revistas de historietas, de los guiones y de todas las nuevas formas que empezaron a aparecer en aquel momento de comunicación. Pero no pasó demasiado y luego de nosotros tuvimos la dictadura en el Uruguay, empezó en el año 73, duró hasta el 85. En ese periodo estaba prohibido, mucha gente estaba prohibida de publicar y muchos temas estaban en la lista negra. Mucha gente empezó a encontrar a través de la novela policial o de la novela negra, empezó a encontrar algunos artículos para contestar a la situación política reinante. Pero la fuerza surge después de ese periodo oscuro, de ese periodo negro, y ahí sí empiezan a aparecer algunos escritores de novela policial. A ver, escuchando a Gustavo, que me parece muy válido lo que él sostiene, yo creo, fundamentalmente, sin desmentir lo que él dice, pero creo que todo lo que significa la novela policial en Latinoamérica, naturalmente que tiene que ver con un estado de situación que atañe a lo político, a lo social, a lo económico, evidentemente. Pero la novela policial es mucho más que eso.
La novela policial no es únicamente el reflejo de la sociedad en un momento dado. La novela policial es literatura. Entonces, hay muchas veces que nos olvidamos en función de escribir una buena trama o de crear un personaje interesante, que lo que estamos haciendo es literatura, que estamos haciendo ficción, que estamos creando a partir de ciertos elementos que pueden ser detectados y desde el punto de vista sociológico pueden ser muy válidos, pero nosotros estamos haciendo obra, estamos creando un género. Cuando Raymond Chandler toma la novela policial, crea algo nuevo. George Simenon, cuando toma la novela policial, crea algo nuevo desde el punto de vista literario. Es decir, porque si no, corremos el riesgo, y yo lo veo en muchos jóvenes uruguayos que escriben novela policial, corremos el riesgo de estar haciendo un periodismo refinado. Es decir, la novela policial como un suplemento de las páginas rojas de los diarios. Y yo insisto, la novela policial, o la novela negra, o la novela de crímenes, como dice Gustavo, trasciende, hay que hacerla trascender. Y la manera de hacerla trascender es escribiendo buena literatura. Toda la novela policial tiene reglas muy estrictas. Todas esas reglas tan estrictas están hechas para romperse, para crear un género nuevo, para crear una nueva posibilidad de entender la literatura, que en definitiva es la aventura del hombre. Gustavo hablaba de los sistemas, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, con el sistema, pero yo creo que la cosa viene mucho más atrás, y creo que viene de la despiadada condición humana. Y nosotros somos la novela policial, nosotros somos la novela criminal, nosotros somos los protagonistas, estemos de un lado o del otro en la calle. Tiene que ver con nuestra razón de ser y de existir. Nosotros, el Homo sapiens, los autodenominados Homo sapiens, hace 200.000 años exterminamos a nuestros hermanos, los neandertales. ¿Por qué? Y vaya a saber por qué. Pero no existieron más y el mundo estaba deshabitado, podían haber vivido todos tranquilamente, y sin embargo, ahí yo creo que empieza la cosa. Y eso es, a mí me parece que la novela criminal es una buena herramienta para investigarnos a nosotros mismos, para vernos a nosotros mismos, para entendernos qué es lo que nos pasa. Está bien, estamos ubicados en un siglo nuevo, estamos ubicados en medio de un cruce infernal de tecnologías, caminos, formas nuevas, desesperadas o esperanzadas. Pero somos nosotros, es el ser humano. Nosotros no podemos ser meros testigos, nosotros no podemos ser menos sensores, no podemos situar un escalón arriba para ver cómo está la sociedad. Bueno, vamos a escribir de esto, vamos a sacar un chorro acá, vamos a poner el tipo, vamos a condenar la venta del tráfico de armas, el tráfico de blancas, el tráfico... No, tenemos que revisarlo nosotros, porque para eso se escribe, no únicamente para crear una buena trama. Rodolfo Walsh, que fue un gran escritor, que nunca escribió novelas negras ni series negras, sino que escribía el policial clásico, decía que él lo que más le preocupaba era el perfecto argumento de sujeto, verbo y predicado, y no el argumento de construir o la trama de construir una buena historia. Yo creo sí en la novela policial, creo en la novela de crímenes, creo en todos esos elementos externos que permiten que la novela policial crezca y que la novela policial sea testimonio de una época. Fenómeno. Pero creo que a partir de la novela policial hay que hacer buena literatura y hay que superar la literatura en otro género que se ha hecho. Por ser novela policial no tiene que ser, en cuanto a calidad, no tiene que ser menor. Entonces, yo estoy empeñado en seguir construyendo novela, utilizando los elementos de la novela policial, pero con la esperanza de poder trascender.
porque yo no creo que la novela policial se agote únicamente en un momento o en un cruce de caminos o en el principio de un siglo, finales de otro siglo. Es decir, hay elementos que sí, sociales, que determinan un florecimiento y una necesidad para que eso surja. Ocurrió en la década del 20 en Estados Unidos, por toda la situación y la crisis económica. Pero a partir de ahí hubo los que han sobresalido, fueron los que trascendieron el género y que trascendieron esa circunstancia tan histórica y tan acotada que puede ser leída en cualquier libro de historia o de sociología. La novela es novela fuera de su tiempo y que debería ser. Esa es la novela que trasciende, porque si no nos quedamos en la mera crónica, que es una de las, digamos, de las tentaciones. Es decir, la denuncia es maravillosa para la denuncia, pero está bueno poder crear a partir de la denuncia. Hay un escritor mexicano, Elmer Mendoza, que lo conocerán los compañeros acá y supongo que ustedes también, que es un escritor del norte, de la parte más embromada de México, por las bandas de Sinaloa, la parte de las bandas de narcotraficantes. Y escribe una novela negra absolutamente nueva. A partir de esa, vive esa situación, pero en el momento de crear, crea una novela absolutamente diferente a todas las que se están escribiendo. Esa originalidad, yo creo que es la que nosotros tenemos que exigir. Lamentablemente en el Uruguay no existe la crítica literaria, y mucho menos, es decir, hay gente que hace algún tipo de crítica, pero no hay, tampoco, menos hay críticos que puedan entender el fenómeno y criticar o verlo desde la perspectiva de la novela negra como algo específico. La novela negra no es literatura común y corriente, es una novela específica, pero que en definitiva debería ser literatura en todo el sentido de la palabra. El Largo Adiós de Chandler es el Quijote, para mí es el Don Quijote de la Mancha del siglo XX. Y yo tengo pruebas para decirlo y no tengo ningún empacho en negarlo. Y es a partir de una novela policial, es a partir de la desaparición de una persona, es un canto de la amistad, es decir, que trasciende todo el entresijo que significaba desde el punto de vista social escribir una novela. Si uno lee de Horace McCoy, Baile de Ilusiones, es una novela que trasciende el género negro. Es una novela sobre la desesperanza, es una novela sobre y es una novela sobre la piedad de alguien que termina matando a su pareja, porque hasta los caballos merecen morir con dignidad por eso. Sí. Entonces yo insisto, creo en lo que dice Gustavo, que para como una ubicación sociológica es importante, pero creo que no debemos perder de vista que nosotros somos escritores, que no somos periodistas, que no somos cronistas, que no somos historiadores, somos escritores que creamos ficción y que debemos tratar de superar. Bien. Por ahora. No, también. No, yo simplemente. Perfecto. Son dos líneas interesantes que por momentos se tocan, pero también que abren aristas de debate. Y me interesaría, ahí lo vi aquí, que tomar varias notas mientras hablaba Milton. Me parece que podría estar bueno tu intervención. Hola. ¿Estoy? Sí. Bueno, a mí esta es la instancia que más me gusta de todas porque estoy en desacuerdo con todos. Empezamos porque no sé qué es lo que estoy más de acuerdo. Vamos a ver.
Para empezar, yo tengo la idea de que los géneros no están fuera del tiempo, que no existe tal cosa, es una ilusión, ¿no? Los géneros son históricos, nacen en un momento con unas condiciones sociales y artísticas, es decir, no hay novela de género negro tradicional, digamos, ¿no? Un género que como tal yo digo está muerto, está muerto. El género negro tradicional no existe sin el Carácter del 29, sin el corrimiento del eje imperial de Londres a Washington, sin el Fordismo, sin la prohibición, pero tampoco existe sin la novela de aventura del siglo XIX, sin la ruptura con el narrador omnisciente clásico. Hay una serie de condiciones literarias que son, que es lo que preocupaba a Gustavo, lo que somos escritores, entonces nos preocupamos por las herramientas técnicas, una serie de condiciones que son necesarias para que nazca el género y una serie de condiciones sociales. Y como todos los demás géneros, como todas las demás cosas, pues si no sería pensar que la literatura es la única cosa superhistórica, y superhistórica no hay nada. Los géneros nacen, se desarrollan y mueren. Después le vamos dando el mismo nombre a una cosa que es otra, o que está mixturada. La ventaja, lo decíamos una vez, estuvimos con Sergio en un par de días, uno tiende a olvidarse como de los amigos, del apellido, de las cosas, pero los géneros se llaman géneros populares, no son cualquier género. Entonces son los géneros que son más bien plebeyos, son mestizos, se cruzan. Y entonces en ese cruce parece que estuviéramos hablando de género negro y estamos hablando de una cosa distinta. Ahora, los géneros tienen un momento histórico y una razón de ser, y no es... o sea, puede ser inherente al ser humano la maldad, que esto no lo traiga el capitalismo. Ahora, sin capitalismo no hay género negro. No existe tal cosa. El pannegrismo, ¿no? Cualquier historia en la que se cuenta un crimen es género negro, es la negación del género. Quiere decir, si todo es género negro, nada lo es. Entonces yo creo que hay un desarrollo ahí, que el género negro original, al que enseguida le pusimos el detective, o sea, dimos por sentado el detective, y la rubia, y el ventilador que anda despacito, y la botella de whisky, eso tampoco existe, es una cosa del cine. La primer santa trinidad del género negro es Dashiell Hammett, que tiene detective a veces, y la mayoría de las veces no tiene nombre. Chandler, que es el nombre que estandariza la forma. Y Holmes McCoy, que no son un detective, no tiene una investigación. Algunas veces casi ni crimen ahí. En la primera línea de ¿Acaso no matan los caballos? Se sabe lo que va a pasar. No hay investigación, no hay nada. Entonces, hay como una cosa de la estandarización de la forma, de lo que damos por sentado que es el género, ¿no? El detective que siempre ¿cómo se llama? Casablanca. Humphrey Bogart. Siempre Humphrey Bogart, el detective en el que pensamos, porque los hizo a casi todos. El mismo Fuji Torcida, la sonrisa, el cigarrillo, igual. Eso tampoco es del cine, no tiene directamente que ver con el género en cuanto a literatura. Y esto lo ato con el punto de desacuerdo que encuentro con Milton, que es las características que él ve en el género negro latinoamericano, todas yo creo que estuvieron presentes en el género asiático. Que no hay tal cosa. La pone en duda las instituciones de la democracia, el nacimiento del género negro. Cosecha Roja habla de eso. La policía, el Estado y las instituciones de la democracia no funcionan. La desaparición del detective, como decíamos recién, no está. Digo, no sé quiénes serán los escritores que más les interesan al resto de los compañeros en la mesa, pero los escritores de género que a mí más me interesa, que son Jim Thompson, David Godis, Chester Himes y José Giovanni, por ejemplo, no hay detective, nunca. El negro tiene 2 policías criminales y el resto no tienen ni investigación nunca. Entonces, el género es un espectro bastante amplio, es medio como el rock, un poco no quiere decir nada, quiere decir tantas cosas que no quiere decir nada. Y después hay cosas que parecen que fueran específicas nuestras y que en realidad, en donde corremos a Chandler y a Hammett del primer foco, nos damos cuenta que no están así. Por último, y un poco en contradicción casi con la mesa, a mí me cuesta pensar en la literatura latinoamericana. Yo pienso en general, no en el género. Me parece que es una cosa que funciona más por áreas. Pueden ser áreas geográficas, pueden ser áreas urbanas o rurales,
de ubicación, pero también de lo que pasa ahí, y también pueden ser áreas del lenguaje. Yo entiendo que la literatura del Río de la Plata tiene una lógica y que probablemente la literatura del altiplano tenga otra. Entonces me cuesta pensarlo como un todo. Es muy raro pensar que la narconovela negra del norte rural de México se toque de alguna manera con la literatura que hago yo. Eso por ahora. Bien, Sergio, para sumar, y después seguimos con vos que tengo ahí para enganchar con esto de la idea del detective que... Todo, incluso un Quique, o sea que no sé cómo es una exageración de demagogia de mi parte, pero sí, estoy de acuerdo. A ver, cuestiones de género, me parece que siempre hablamos del policial y el título está del policial blanco, ¿no? Del detective tradicional que de un muerto y después se descubre en el último capítulo que es el asesino y pareciera ser que esos personajes no tienen vida, los que están ahí, los vivos, ¿no? Son casi un juego matemático de ingenio, ¿no? Donde el detective reúne en el último capítulo a todos y ahí se sabe quién es el culpable. Al género negro, donde la novela negra norteamericana, los años 30, 40, como si hubiera habido una evolución del género policial o un cambio o una transformación. Y en realidad me parece que son dos géneros totalmente distintos, ¿no? Que nosotros llamamos policial a dos géneros que tal vez no habría que dejar uno de lado. Me gusta hablar de novela criminal, ¿no? Porque lo policial remite más a la policía y tratemos de siempre a la policía más lejos de nuestra vida, en todas circunstancias. Y me parece que hay como instancias intermedias a veces, como hay novelas, por ejemplo, las novelas tradicionales policiales del Inspector Maigret de Georges Simenon, que se supone que son novelas tradicionales, como las de Agatha Christie, y no lo son, porque hay casos que el Inspector Maigret no sabe quién es el criminal, al final termina muy frustrado, o sabe quién es pero no lo quiere denunciar, o prefiere, digamos, que el culpable quede libre porque le parece que es mejor persona que la víctima. Y hay unas cosas horribles, hay una que se llama Crimen en Vichy o Maigret en Vichy. Yo empecé a leer pensando que transcurría en Vichy en la época de la ocupación, no, transcurre después, o sea, no tiene nada que ver con la ocupación, donde la víctima es una mujer. Y cuando vas investigando la vida se da cuenta que la mujer esa es le arruinó la vida al asesino, entonces medio como que no quiere encontrarlo al asesino. Entonces hay casos que, digamos, que van escapando desde ese género. Y con esto quiero decir que nos permite a los que escribimos, de alguna manera, tomar el policial desde donde más nos interesa, más nos guste. Y en ese sentido podemos hacer lo que se nos cante. Es cierto que el detective no está presente todo el tiempo en el policial, más allá de lo que nos ha pegado Chandler y Hammer. Es cierto que, por ejemplo, Horace McCoy, que es un autor que ya se ha nombrado 2 veces y probablemente se va a nombrar por 3ª vez, porque es uno de los grandes novelistas norteamericanos, sino debería decir no de policiales, porque realmente, salvo la novela en la que se escapan de la cárcel 2 delincuentes, que no me acuerdo el nombre, yo soy muy malo con los nombres de las novelas, así que te voy a contar los argumentos, pero los nombres no los voy a hacer nunca. Se escapan 2 presos de una cárcel y cuando están escapándose, uno de ellos mata al otro, que es el que había organizado el escape y tiene todos sus socios afuera, y una hermana. Esa es la más policial de todas, las otras no tienen nada que ver. Otra de sus novelas es, además de la famosa de ¿Acaso matan a los caballos? O Baile de ilusiones, o Danzar malditos, que es una traducción de Bruguera, si no me equivoco. La edición de Bruguera se llama Danzar malditos. La otra es la de un periodista que se harta de que su medio del que trabaja sea un medio complaciente con el poder. Los sudarios no tienen bolsillo. Los sudarios no tienen bolsillo. No sé qué significa los sudarios no tienen bolsillo. Es una novela maravillosa, sobre todo para los que venimos o pasamos por el periodismo, nos identificamos muy fuertemente con ese periodista que decide armar su propio proyecto. Y en la otra, en la cuarta, la última novela, Luces en Hollywood, o también llamada Tendría que haberme quedado en casa,
Listo, tendría que haberme quedado en casa. Aquí, que va a Hollywood y quiere triunfar en Hollywood. Y meten preso a una amiga, que dice, no pasa nada que tenga que pronunciar. Entonces había que empezar a desprender este género, esta idea de que el policial está, digamos, o mejor dicho, que Horace McCoy es un autor de género policial, sino que es un autor de novelas. Pero ¿por qué uno piensa que es policial? Porque alguien lo metió en esto. Y tiene que ver con esto, con lo social, ¿no? Con el elemento social. El policial, evidentemente, o el thriller, lo que ha venido es a reemplazar a la novela social del siglo XIX, ¿no? Vino a reemplazar a Emile Zola. Y del siglo XX. Sí, claro. Claro, pero justamente la novela social es hoy ilegible, ¿no? Si nosotros planteáramos una novela social, probablemente no podríamos leerla como lectores. Lo que sí podemos leer es el policial. El policial tiene ese atractivo también, ¿no? Es un género que para el público masivo, como dice aquí, que es un género popular, es la gracia de eso, la posibilidad de llegar a un gran público. Lo bueno del policial latinoamericano de los últimos años es que justamente no se ha atado ninguna regla, no hay una estructura, no hay una forma de hacer policiales en América Latina, y hay autores preocupados por distintas cosas. Pienso en Elder Mendoza, que si uno empieza a leer una novela de él, me parece escrita en otro idioma para que no está en México y para que no está en el norte de México. Y es de una belleza ese trabajo que hace con el lenguaje, que me hace acordar, no sé, qué sé yo, a autores como Luis Rafael Sánchez, un autor puertorriqueño que también ha trabajado muy bien con el lenguaje, con Gabriel Infante, con Joyce también, sin llegar a ese grado de estructura del lenguaje. Claro. Y nos mete en ese universo que es la violencia de las zonas del norte mexicano, además de tener un gran humor para hacerlo, a partir del lenguaje, de la utilización de las palabras. Realmente es un caso bastante extraordinario del género policial. Literatura con todas las claro. Y en el caso de Castellano Moya, de Horacio, que acá lo había nombrado Gustavo, que para mí es casi mi autor latinoamericano favorito, me encantan sus novelas. Otra cosa que ha hecho es darle voz al otro, al criminal, al asesino, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados al policial a entender que siempre nos vamos a poner del lado del bueno. Y él tiene, no sé, novelas como El arma del hombre, por ejemplo, donde está narrada la historia desde un parapolicial. Y la novela es brillante, y es la historia de este parapolicial, ¿no? Una especie de Rambo, creo que además incluso dice Rambo el personaje. Entonces hay como una riqueza en el policial, en el thriller, en lo que queramos definir como parte del género, que me parece que permite que estemos, digamos, todos hablando de, tal vez parezca de distintas cosas y estamos hablando de lo mismo, ¿no? Porque entra todo. Ahora, en tu caso particular, vos tenés como las dos tipos de novelas. Digamos, por un lado, los Oscura y Monótona Sangre, que claramente es una novela más tirando a lo criminal, sí, y no es para nada policial. Y por otro lado, la trilogía, la saga de Verónica Rosenthal, que ahí incluso te jugás a la detectivesca con las particularidades que el propio Gamero plantea para la novela argentina, esta idea de que jamás un policía podría ser, un detective privado podría ser el que encarne el detective en la Argentina, sobre todo post-dictadura, ¿no? ¿Cómo es ese salto, digamos? Porque ¿cómo convivís con los dos lugares, ¿no? Porque bueno, pienso por ahí de mi lado que la detectivesca le escapo, o muchos de los que hacemos criminal le escapamos a la detectivesca porque no nos interesa el método, ¿no? Sí. Pero bueno, evidentemente a vos te gusta jugar con los dos lugares y qué es lo que te atrae de cada cosa, ¿no? De la detectivesca en sí, ¿hay lugar para la detectivesca todavía? Vos decís detectivesca por las de Verónica Rosenthal. Sí, detectivesca en términos de novela negra, no de novela blanca. Claro, ¿no? Sí, alguien que juega un rol de detective que en el caso argentino muchas veces está representado por el periodista o, por ejemplo, no sé, la colección de Negro Absoluto, donde es gente común, entre comillas, no sé, las de Levin, el sapo que va buscando comida por los restaurantes, o no sé, o las de Sangre Kosher, Marianne Screamer, que es una mujer con su jitse, digamos, ahí trabajando en medio de Watson. En tu caso puntual, Verónica Rosenthal juega un rol de ahí, ¿no? Claro, pero en Argentina es muy fácil meter a un periodista de investigar, digamos. Nace, si queremos, con Operación Masacre. Operación Masacre, leída por un finlandés, es una novela policial casi tradicional.
donde un periodista investiga en el comienzo en primera persona y después la va abandonando esa primera persona a medida que empiezan a surgir los personajes y nos cuenta una historia terrible del que ya sabemos que el final desde el comienzo, desde el primer momento. Uno puede entender eso obviamente como lo que es un libro político, un libro de no ficción, pero también lo podemos entender como una especie de novela fundante de un estilo de escribir literatura narrativa. Esa es la novela policial negra de Walsh, que justamente, como decía Milton, no escribía novela, los cuentos de policiales son cuentos mucho más tradicionales, clásicos y bastante aburridos, por lo general. A mí al menos mucho los policiales de Walsh, los cuentos no me gustan. De verdad es que me gusta, no me parece tan atractivo como el resto de su narrativa o de lo que escribió. En mi caso, la convivencia se da bastante pacíficamente en cuanto a que yo entiendo que es cierto que cuando se me planteó escribir una novela como la de Verónica Rosenthal, planteo siempre el crimen y la posible resolución, ¿no? Con sus incomodidades y imposibilidades de resolución muchas veces de esas historias. Y que en las otras no, obviamente trabajo desde un lugar distinto a las historias, trabajo desde el desarrollo más de las relaciones de los personajes, de lo personal, pero no hay para mí no hay una novela distinta que la otra a la hora de escribirla o de preocuparme por el desarrollo de los personajes, la escritura, la trama, el argumento, todo lo que confiere, digamos, a eso que sea narrativa, buena o mala, pero narrativa. Trabajo de la misma manera, Oscura Monótona Sangre, que Verónica, y duplicando la apuesta, triplicándola. También trabajo de la misma manera novelas juveniles o las novelas para chicos o lo que sea. Me parece que no encuentro dos maneras. Y el concepto de saga tampoco, digamos, ¿no? O sea, pensarlo... a ver, yo me engancho mucho con mis propios personajes. O sea, tengo una relación de que me cuesta soltarlos, ¿no? Entonces todo el tiempo siempre siento que tengo ganas de escribir una segunda parte. Me pasó con Lanús, me pasó con Filo, de hecho el equipo de Sueños hizo una segunda parte que es Springfield. El haber encontrado a Verónica Rosenthal, no es a ella, sino a todo el universo de personajes que hay alrededor de ella, es para mí una tranquilidad, porque por primera vez siento que no tengo que abandonarlos a esos personajes. A diferencia de Oscura Monótona, que sí, no voy a la hora de terminarla y sé que nunca quise volver a ninguno de esos personajes, ni de lo bueno ni lo malo, ninguno de esos personajes. Es una novela tal vez la más corta de las mías y es la que más, digamos, quería sacarme de encima, no es una novela que me sienta cómodo. En cambio, con el mundo de Verónica, sí, y eso entra a jugar otra cosa para mí, que tiene que ver con algo preliterario, me parece, que es el jugar con la imaginación como jugábamos cuando éramos chicos y teníamos amigos imaginarios. Yo tenía amigos imaginarios, imagino que usted también, ¿no? Porque ahora doy por hecho que todos tienen amigos imaginarios y soy el único. Hagamos de cuenta que sí, no vamos a dejar solo en esto. Bien, no me deja de esto. Entonces, el tener un personaje que va más allá de las novelas lleva a que uno esté en compañía de eso. Esto es muy triste, debo contarlo así. Pero bueno, lleva a que yo por ahí vea cosas y digo, Verónica Rosenthal por ahí se compraría ropa acá. O voy y digo, por ahí investigaría este caso. Y cosas que después no incluyo nunca en las novelas. Y tiene que ver con ese juego previo a lo literario que es el de poner la imaginación en funcionamiento, y eso a mí yo diría que la palabra que mejor lo define es que me divierte. Gustavo, y en tu estudio sobre la novela latinoamericana actual, de la novela negra latinoamericana actual, evidentemente por esta idea, por la tesis de hablar de novela criminal, el desplazamiento del detective cae de maduro, pero ¿encontrás todavía la persistencia de esa figura en la novela más contemporánea? Bueno, yo quiero insistir en que lo que yo he expuesto es una teoría, pero es una teoría que responde a las pautas de la inducción. No crean que el término de anomia es sobrepuesto a las novelas, no, al contrario, después de leer muchas novelas uno llega a la conclusión de que, como decía aquí, que esto es un hecho histórico, o sea, todo lo que está pasando en América Latina es la producción de un nuevo género. Uno lo siente así después de leer muchas novelas por oposición a una tradición norteamericana de la que han hablado ustedes, y en ese sentido yo creo que me opongo a todo. Es verdad. Ahora hay nuevos precursores, ahora hay una nueva novela, en efecto, en América Latina. Es difícil agrupar, pero como les digo, cuando uno sigue el método inductivo llega a agrupar.
y hablar de una clave para entender lo que está pasando en América Latina. Es que no es solamente en la literatura, también está pasando en las artes plásticas, en la sociología, en la historia, en el derecho, en todo. Estamos viendo una transformación hacia otro modelo, incluso a un modelo político más progresista desde mi punto de vista. Yo soy bastante optimista en relación con la novela que se está escribiendo en este momento y creo que hay que hablar de nuevos fundadores, de nuevos precursores de un nuevo género. Yo hablo, por ejemplo, de, sin duda lo habrán oído, de Adolfo Cárdenas en Bolivia, de Rodrigo Rey Rosa en Guatemala, de Luis Fernando Soares en Brasil, de Diego Treyes en el Perú, de escritores en Panamá como Osvaldo Reyes, de Martín Solares en México. Es decir, hay una cantidad de escritores que realmente pueden ser considerados unos James nuevos, ¿no? Aquí en Argentina hay muchísimos. Yo hablo, por ejemplo, de Fabio Nahuel Lescano a menudo porque pienso que es un escritor en Argentina que ha sido un poco desconocido. Aquí no se habla mucho de él, pero ese señor pone en tela de juicio todo un sistema a partir de una crítica radical a los medios de comunicación, particularmente al Clarín. Bueno, uno a partir del método inductivo, de ver toda esta cantidad de novelas, llega a una conclusión, y es que, como les dije al principio, todos estos autores están pensando de alguna manera en lo que en los años 60 se hablaba como de denuncia social, como una función social del escritor. Creo que hay una generación que, aunque no lo diga, no lo pregone a los cuatro vientos, está inmersa dentro de nuevas lógicas de la figura del escritor en la actualidad. Yo insisto en que este es un método histórico, un método inductivo para entender lo que está pasando en la novela de crímenes contemporánea, y para responder a lo que dice Milton, es verdad, esto es un problema de la literatura, pero no es un problema por fuera de la historia. El problema de plantearse las formas literarias tiene que ver también con el desarrollo histórico, y para el efecto, la forma literaria de este momento de la novela de crímenes en América Latina está pasando por una serie de transición, por una condición innovadora que para mí se resume, pero grosso modo, en esos dos elementos. Es muy importante entender que la anomia social pone en tela de juicio la ley de causa-efecto entre el delito y la sanción. Esta ley era casi fija, si nos remontamos al género en el siglo XIX, a lo que se hacía en Europa en el siglo XX, aparecía una cosa que era casi connatural, incluso de pensamiento, y era esa relación fatal entre el delito y la sanción. Curiosamente, en toda esta nueva producción de América Latina, esa relación se rompe, pero no se rompe formalmente, no es solamente que no haya sanción en las novelas, es que se rompe en el inconsciente de los personajes, en el espesor psicológico de los personajes. Es muy difícil entender, o sería muy difícil entender para un lector decimonónico clásico, que la gente ya no crea en el sistema y que no le importe para nada si hay una sanción cuando actúa de forma criminal. Eso a mí me agobió porque uno lee una cantidad de novelas donde la gente ya no cree ni remotamente en el sistema en el que vive. Se está hablando, así se está hablando de otra manera de lo que es la condición humana, si podemos hablar de eso de forma histórica, como dijo Quique. Yo creo que la novela, esta clase de novela entonces está respondiendo de una manera histórica y de una manera muy radical a esos conceptos que hemos heredado tradicionalmente, que son los conceptos de democracia, incluso de la ilustración. Eso de poner en tela de juicio la relación de causa-efecto entre el delito y la sanción es poner en tela de juicio los principios mismos de la ilustración, de la Revolución Francesa. Estamos poniendo en tela de juicio el propio sistema que para el efecto es capitalista. Por eso me pareció tan importante que la reflexión teórica en torno al género tuviera como punto crucial Cuba. Es que en Cuba se habla de otra manera del género. Uno mismo, pues a mí me ha pasado cuando voy a hablar en Cuba de esta cuestión, se entiende de una forma inusitada. Les digo, es una anécdota, cuando estuve en Cuba hace como 6 meses, yo hablé de la palabra dictadura. Se imaginarán ustedes lo que esa palabra connota en un espacio como Cuba, y alguno de los presentes me dijo, y es que en Colombia no hay dictadura, y uno se pone a plantear, claro, sí, es posible, o qué grado de democracia, o qué grado de dictadura tienen cada uno de los países latinoamericanos, y cómo eso se ve en la novela de crímenes contemporáneos. Sin duda la novela de Lorenzo Lunar o la novela de Padura da cuenta de esos espacios que yo llamo de anomia, esos espacios donde falta la libertad humana, pero también falta la organización social.
Y estas dos cosas se ven perfectamente con lo que es sintetizado en 2 palabras. Miren, es que yo escribí un libro de 600 páginas explicando todo esto, y ahora transmitírselo a ustedes en 10 minutos es muy difícil, pero solamente quiero que recuerden 2 palabras, o una, en última instancia, que es la anomia social. Cuando hablamos de anomia social, estamos hablando de otra lógica misma de pensamiento, una lógica donde ya no hay esa reacción de frente a un delito plantearnos la sanción, y eso es muy fuerte, que a uno se lo expliquen y verlo en la vida cotidiana. Y yo pongo como ejemplo la novela, por ejemplo, Baile de Serpientes, donde no hay ninguna idea de lo que puede pasar si yo me comporto mal, digamos, para retomar esa palabra que me parece un poco impertinente en la presentación, ¿no? Ese concepto de mal es tan relativo. ¿Qué es el mal? Intrínsecos. Yo me planteo el problema histórico, que no es del mal, sino de conductas que se salen de la organización social que creemos moderna y que anuncian, porque es un género previsor, creo yo. A partir de este sistema de anomia que generan todos estos escritores, se está planteando un nuevo mundo. Ojalá, para mí, en los términos más optimistas, más creativos y más esperanzadores. A pesar de que la novela de crimen es bastante pesimista, yo creo que al plantear esta crítica tan radical al sistema y al neoliberalismo y al capitalismo y a todo lo que nos incomoda, estamos planteando nada menos que un mundo diferente, un mundo que desde el punto de vista de los años 60, para volver a este tópico del 68, es un mundo mejor. Y yo creo que la novela de crímenes contemporáneos está cumpliendo ese papel, y creo que por generación, los escritores, yo en este momento hablo ya como escritor, creo que al plantearnos de otro modo el sistema, estamos generando una novela de anticipación y de respuesta a un sistema que a todos nos parece injusto. Retomo 2 cosas que planteaste para venir acá con Milton, con una cuestión que es el tema de la dictadura, ¿no? Las dictaduras latinoamericanas tienen un impacto fundamental en la novela criminal, en la novela negra, particularmente en Argentina, digo, la incapacidad de poder pensar un policía bueno, ¿no? O sea, eso tiene muchísimo que ver con la dictadura militar. En Uruguay, ¿cómo afecta, cómo impactó la dictadura en el desarrollo del género, particularmente en tu literatura, ¿no? Digo, veíamos en tu biografía, digamos que fuiste censurado y demás, ¿cómo eso se termina de reflejar en tu obra? Sí, evidentemente que fue igual que acá, parecido. No es creíble en Uruguay un policía bueno, milico bueno y burro parejero no existen. Y bueno, nosotros tuvimos que inventar otro sistema. Omar Prevadea, por ejemplo, tiene un periodista en todas sus novelas, que son 4, es un señor que ya falleció, que él era periodista, y bueno, es un periodista que investiga. Yo insisto con el detective privado, porque a mí me sirve como una parodia de los detectives que han hecho el género desde James Chandler para acá. Yo insisto con el detective privado, tengo 2 detectives privados que son muy mala gente, son horribles, son antihéroes, son un desastre, yo no los querría ni de yerno, ni de amigos, ni de nada, pero existen y son unos buscavidas, entonces son creíbles, porque en el Uruguay existieron detectives privados, ponían avisos en los diarios, y eran los que se llaman en la jerga policial los huelebraguetas, eran los que seguían a mujeres infieles, sacaban fotos, o después se sofisticaron y se transformaron en personas muy cercanas a la dictadura y a lo que significó la dictadura en Uruguay. Fue un golpe, no fue un golpe militar únicamente, fue un golpe cívico. Fueron los grandes intereses los que dieron el golpe, estos que ahora en el Uruguay están haciendo un movimiento que se llama los autoconvocados, que hablan de un solo Uruguay, y que con humor se puede decir un solo Uruguay, el de ellos, que son los estancieros, y autoconvocados no son, pues son camionetas convocados, tienen una camioneta que ustedes se imaginan lo que es. Bueno, y estos tipos son los hijos y los nietos de aquellos que dieron el golpe.
a pesar de que el trabajo sucio lo hicieron los policías. Y los detectives empezaron a trabajar también en función de los detectives privados, los pocos que existían, empezaron a trabajar en función de esas circunstancias históricas. Entonces se pasaron a denunciar gente en los trabajos y a señalar comunistas y a señalar gente de izquierda y a señalar cosas, y hacían las listas que los empresarios de manos limpias no hacían. Pero ellos después ejecutaban y echaban a la gente que no estaba. En el Uruguay hubo durante la dictadura una cosa monstruosa, que se dividió a las personas en 3 categorías: personas de categoría A, categoría B y personas de categoría C. Quienes tenían categoría C no trabajaban en ningún lado. Los de categoría B podían llegar a trabajar en las empresas privadas si no molestaban demasiado y siempre que no fueran medios de comunicación, agencias de publicidad o algo que estuviera relacionado con la gente, con el contacto de la gente. Podrían ser mozos, de pronto podrían atender en una tienda. Y bueno, los privilegiados eran la clase A, pero nosotros tuvimos, y quienes, mucha gente que denunciaba, clase A, clase B, clase C, eran tipos que se llamaban detectives. Hubo un detective famosísimo desde que yo era niño, que la agencia siguió siendo y sigue estando, se llamaba Jack, detective Jack, que ese estaba desde la década del 50, ya 50 y 60 ya estaba. Entonces, en base a eso, yo sigo insistiendo con el detective, que no es el detective tan, digamos, tan buena gente, el antihéroe tan perfecto de las novelas de Hammer, Chandler, etc., ¿no? Es más bien un producto social raro, que tiene algunos comportamientos, porque la gente no es uniforme, no es unívoca, es decir, se le juntan varias cosas, y a veces actúan bien, y otras veces actúan como pueden, es decir, son seres humanos. Pero yo quería, antes de terminar, aclarar, cuando yo hablo yo no niego para nada que el género policial sea histórico y que tenga asiento en la historia. No existe ningún género que no tenga ninguna razón que sea histórico. Lo que yo insisto es que desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista que nosotros para agruparlo decimos sí, se dan determinadas circunstancias históricas sociales para que surja el género, evidentemente, que sí, pero que eso no es únicamente lo que forma la novela policial. Y yo sigo insistiendo en que es ficción, que es novela, y que ocurre, sí, por todo lo que Gustavo enfatiza, la anomia y más, pero detrás del sistema capitalista perverso que existe, el neoliberalismo que nos ha conducido a los pueblos, a lo que están reducidos, y yo no soy tan optimista como vos, Gustavo. El único país que queda más o menos por ahora fuera de la marcha atrás que vienen dando todos los gobiernos que fueron, queda Bolivia y queda Uruguay. Todos los demás gobiernos han dado, Ecuador, han dado marcha atrás, Chile, Argentina, por supuesto, Brasil. Entonces, yo no soy tan optimista, pero creo que detrás de todos esos sistemas y detrás del neoliberalismo, del capitalismo, todo, hay hombres. Es el hombre el que está en cuestión. Inventa todas esas maneras, pero es el hombre lobo del hombre. Eso para mí se resume, y yo por eso no tengo esperanza. No sé. No, digo, nos quedamos todos sin esperanza, ¿no? A ver, una cosa que quiero también retomar, que para los cuatro,
que es esta idea de, me gustó mucho esta idea de cuestionar la idea de lo bueno y lo malo, la ruptura de la idea binaria, que también la novela criminal actual pone bastante en tela de juicio. Pienso en, no sé, Kryptonita de Leonardo Oyola, que pone el foco y sustituye, digamos, un Superman del conurbano bonaerense con el jefe de una banda de pirata del asfalto, y la empatía se construye definitivamente con el que, entre comillas, la idea binaria sería el malo, ¿no? Me interesa que pensar en esta idea de los nuevos villanos, cómo son las construcciones de los nuevos villanos, las nuevas antagonías dentro de la novela, incluso pensando también en las series, ¿no? Si pensamos en las series policiales de más peso narrativo del último tiempo, no sé, Los Sopranos, por ejemplo, y demás, tenemos siempre el foco en el criminal, y eso también rompe la idea binaria de lo bueno y lo malo. ¿Cómo lo ven en la novela actual? ¿Quique? A mí me parece, por ejemplo, la novela de Leo lo que hace no es romperlo, dibujar, no es lo que más me interesa con respecto a este tema, porque lo que hace es dar la vuelta. La novela de Leo, volvemos a tener una idea binaria del bien y del mal, y los criminales son los malos y los policías son los buenos. A mí la novela me encanta, pero esta idea no me interesa tanto. Yo no estoy seguro si hay buenos. El mal existe seguro, una banda. Entonces a mí de hecho, en los últimos libros, pero en el nuevo, que en la novela que estoy trabajando ya no pasa, pero en los últimos 2 libros yo venía trabajando muy intensamente en la idea de que nadie es bueno. Pero porque el interés que tenía en ese momento, entonces que el desdibuje era en ese sentido. El desdibuje era, hay un montón de tipos que son malísimos, el mal existe, está ahí, algunas veces no es consciente de sí mismo, pero existe, porque vivimos en un mundo injusto y malvado, entonces habita estas características, pero después lo que por alguna razón están en el lugar de la víctima, que no necesariamente son los buenos, tampoco son completamente buenos en casi ningún momento. Pero esto nomás es lo individual, ¿no? Yo tengo algún equilibrio en los cuales en algunos momentos me pongo bastante pesimista, en algunos momentos me pongo un poco más optimista, y entiendo entonces que en los colectivos sociales sí nos ponemos buenos. Yo soy de mierda muchos días de mi vida, pero cuando hoy no puedo porque estoy acá, pero el miércoles, por ejemplo, cuando abramos molinetes y después paremos la línea B en defensa de los derechos de los trabajadores, yo y todos mis compañeros somos mucho mejores de lo que somos el resto del día, ¿no? Entonces, si hay un momento en el cual hay unos buenos, el bueno es un cuerpo social, lo que no quiere decir que lo que componemos ese cuerpo social después seamos buenos individualmente. Eso. Siga, el que quiera. Sí, vivimos en una época donde los límites entre la bondad y la maldad son más difíciles de definir, ¿no? Y en la literatura más, somos mucho más cínicos. A mí me pasa cuando ahí sí noto un cambio en mi escritura, cuando paso de la novela juvenil a la novela de adultos, ¿no? Yo tengo un par de novelas para adolescentes, donde los buenos son buenos y los malos son malos. El adulto es eso, digamos, casi el juicio moral, que es algo que para mí todo escritor debería evitar, salvo cuando escribe novelas juveniles, pero en novelas de adultos, al menos el juicio moral, el autor debería dejarlo de lado, ¿no? Me gusta la literatura moral, ¿no? La que no hace juicios. Y es lo que trato de hacer, ¿no? Trato de que personajes aparezcan sin que el autor le recargue, o sea, yo le recargue un juicio moral, ¿no? Porque esa complicidad que establecen algunos autores con el lector en contra del personaje me parece detestable, ¿no? Cuando nos ponemos de acuerdo, mirá este tipo qué malo que es. Entonces, el lector es una buena persona, yo autor también soy buena persona, y estamos de acuerdo que este tipo del que estoy contando la historia es un ser desdeñable. Cuando no tiene que ser así el papel del autor, ¿no? Porque para enseñar moral está la casa, la familia, la escuela, no la literatura. La literatura tiende a otras cosas, me imagino. De hecho, no me interesa esa literatura donde están claramente pensados los buenos y los malos. Y sí me gusta la idea de Quique de que somos buenos
Eso es claro, como un cuerpo social, o podemos llegar a hacerlo, y también somos muy malos como cuerpo social, ¿no? Todo el tiempo eso ha quedado claro. Y si bien la narrativa policial pone manifiesto una situación social compleja, la denuncia, pone en duda un montón de cosas, evidentemente si hay un cambio social no va a venir por el lado de la literatura, sino va a venir por el lado de la política, por donde uno espera siempre que haya un cambio. Y tampoco me gusta la narrativa que se pone en función de ese cambio, ¿no? Porque se termina siempre, digamos, haciendo un producto literario menor, porque uno, claro, si uno hace un tipo de literatura comprometida con el cambio, nunca vamos a poder poner personajes malos que tengan que ver con ese tipo. No sé, a mí me gusta que, qué sé yo, que Verónica Rosenthal, o sea, en 3 novelas ya haya matado 4 personas, y sigue siendo buena supuestamente, ahí mató 4, y acompañó la muerte de un quinto que murió quemado, no murió al final, pero casi quemado dentro de un convento, y qué sé yo. Entonces, me parece que está bueno para el escritor tener la posibilidad de desprenderse de la necesidad de decir esto es bueno y esto es malo. Bueno, hablando de mi teoría, yo me rebelo contra la palabra mal. Esa palabra tiene algo de metafísico que yo rechazo, pues. De lo que se trata, por lo menos en esta teoría de la anomia social, es de entender que no hay ni buenos ni malos, justamente, ¿no? Sino que la sociedad tiene una cantidad de redes que generan lo que podemos decir o clasificar de una manera muy abstracta, pero que tampoco es real, que hay una anomia individual y una anomia colectiva, pero las dos están tan imbricadas, tan interrelacionadas, que la misma experiencia humana revela que no hay nada predeterminado, nada dado, como el mal. O sea, yo he analizado sobre todo a 2 escritores que creo que revelan muy bien esta perspectiva, y son 2 escritores donde se ve la categoría del mal como una categoría aespacial y ahistórica, que son particularmente Mario Mendoza de Colombia y Osvaldo Reyes de Panamá. En estas novelas se ve el mal como si fuera una categoría metafísica que se apodera de ciertas personas, y estas personas actúan de una manera incomprensible. Pero esa no es la regla en la novela de crímenes contemporánea de América Latina. El mal no existe. El mal, si uno lo pudiera traer a un vocabulario contemporáneo, sería esas sinergias que representan los conflictos sociales históricos. Y de eso da cuenta esta novela. El criminal, y eso es una crítica que se le hace también a los juicios sociológicos también, ¿no? El criminal se explica tanto vive en un contexto social que es, si lo decimos en términos muy decimonónicos, enfermo. El contexto social en el que está generando ese supuesto mal del individuo. Y en esta tensión entre la conducta individual y digamos la norma social, se crea una nueva narración, y yo insisto en mi optimismo, donde podemos entrever un mundo próximo que va a solucionar, o que pretende solucionar de una forma, pues yo espero positiva. Yo llamo anomia positiva estos casos de novela donde se da cuenta de una posibilidad esperanzadora de esa tensión. Si paso algo tan abstracto como lo que estoy diciendo a mi propia novela, les digo que a mí se me resultó muy eficaz cambiar el punto de vista de la criminalidad, pasarla del tradicional criminal a la víctima. Cuando nos planteamos los crímenes a partir de la visión de la víctima, creo que damos un vuelco a la lógica tradicional, a la lógica de la llamada novela negra. La víctima plantea los conflictos de otro modo y lo responde de otro modo porque está viéndolo de otro modo, y eso se adecua o se armoniza muy bien con los movimientos sociales actuales, que responden muy bien a la lógica moderna de la novela de crímenes. Si les digo que en buena parte de la novela de crímenes contemporánea hay una presencia robusta de comunidades que hasta este momento no tenían voz, ustedes van a entender por qué yo soy optimista respecto a esta nueva novela. En una novela decimonónica no tenían presencia, por ejemplo, los indígenas, o las comunidades afrodescendientes, o incluso las mujeres, o la comunidad LGTBI. Es decir, todas estas comunidades que en este momento están participando del juego social plantean una red
de causas para explicar la criminalidad que permiten pensar en otras formas también de solución de las injusticias sociales. Y yo creo que eso es lo interesante de esta nueva novela que yo llamo novela de crímenes en América Latina. Plantea otra lógica. Por eso yo sé que son muy importantes los norteamericanos. ¿Quién va a pensar que en la novela contemporánea la policial, como se dice a menudo, no está vinculada con todos los conflictos económicos del 29 en los Estados Unidos? Eso es verdad. Pero es que lo que están escribiendo ahora los últimos escritores de América Latina está en función de otras lógicas que plantean nuevos actores en el conflicto. Y eso es una lógica muy diferente a la que se vivía en el año 29 en Estados Unidos. Y hablo principalmente de colectivos como los que tienen una función social muy importante, por ejemplo en Chile, los mapuche, o aquí también, ¿no? Cada vez otras personas están planteando un nuevo rol que relativiza totalmente el concepto del mal metafísico, ese de que el hombre es un lobo para el hombre. En esta sociedad hay un juego de relaciones políticas, históricas, que explica muy bien la criminalidad, y a eso hacen alusión los nuevos escritores. Vuelvo a agarrarme. ¿Vos te decís algo para.? No, yo porque te veo tomar apuntes. Cabeceo un montón, sí. No. Cumplo en darte la palabra. No, me interesa otra vez, me agarro de ahí del tema del colectivo de mujeres que nombrás como una de las apariciones, digamos, de un nuevo sujeto social que empieza a cumplir otro rol dentro de la novela negra, abandonando ya el de la femme fatale o el de la rubia tonta, pasando a tener un rol más activo, incluso, bueno, lo que hablábamos también con vos, Rosenthal es una mujer y lleva adelante un rol que no estaba asignado a la mujer habitualmente en las tramas de la novela. ¿Cómo están viendo la novela negra, la novela criminal, la literatura en general, con lo que está pasando en términos sociales, con el rol que las mujeres han ganado en la lucha social y política actual, contemporánea, en Argentina particularmente, pero en toda Latinoamérica se viene dando, y en el mundo? Bueno, siendo irónico, podríamos decir que no se manifiesta mucho en esta mesa. Primero tengo porque, bueno, digamos, de hecho hay muy buenas autoras de novelas policiales, por lo menos lo que conozco yo en la literatura argentina, la verdad es que no conozco autoras de policiales en el resto de América Latina que debe haber, como las hay acá, ¿no? Lina, Claudia Piñeiro, Francia Chévez, etc. Hay muchísimas más. Me parece que justamente los cambios que se van dando no solo se dan, digamos, me parece que la literatura en esos casos acompaña los cambios que se producen en otros sectores. Lo que hablamos antes, los cambios vienen de la política y no desde la literatura. Y me parece que eso se nota no solo en el hecho de que, bueno, hay, por ejemplo, en el género policial muchas autoras mujeres, que hay muchas escritoras que por ahí antes no se animaban con una literatura de género de estas características, con personajes que abandonaron su papel de rubia fatal o tonta para convertirse en protagonistas, en investigadoras, en las que llevan adelante la historia, en autores de mujer y de hombre. Pero eso es un cambio que no es solo del policial, sino de la literatura en general. Hoy, hablando justamente con unos amigos uruguayos, un programa de radio que está acá en la feria que se hace acá de una radio uruguaya, yo les decía que yo soy un gran admirador de la literatura de los años 60 de Argentina y de Juan Carlos Onetti, ¿no? Juan Carlos Onetti me parece una de las prosas mejores que ha dado la lengua castellana, no sé, Cervantes, Borges, Onetti, Frío podríamos nombrar, ¿no? Los tres grandes escritores en lengua castellana. Y hoy por hoy leer Onetti es insoportable por su machismo, ¿no? Eso que antes no nos hacía ruido, hace 20, 25 años, cuando lo leíamos. Y lo mismo pasa con gran parte de la narrativa argentina de los 60. Es una narrativa donde el papel de la mujer es un papel siempre secundario, papel de amante, papel que se mueve alrededor del personaje masculino. Y el personaje masculino también tenía un papel muy limitado con eso, porque era un papel donde el hombre no podía ser ridículo nunca. Si uno lee a Abelardo Castillo, los grandes escritores argentinos, indudablemente, yo considero a Abelardo como uno de los grandes maestros que pude tener como
escritor, sabe que nunca fue a su taller ni nada de eso, pero me gusta mucho, pero sus personajes nunca pueden ser ridículos. Y me parece que una de las cosas interesantes de este movimiento de incorporación de las mujeres en todos los sentidos a la narrativa, también la posibilidad de que el hombre sea distinto, de que el varón sea distinto, de que aparezcan otras formas de masculinidad, donde aparezcan también las otras minorías sexuales, donde aparezcan muchas posibilidades que hace 20 años he imaginado en la literatura, al menos argentina, que es donde más puedo opinar, ¿no? Yo voy a aclararte que en el Uruguay hay una sola escritora, Mercedes Rosende, que es la única que escribe novela policial, que tiene 3 novelas y que es muy buena escritora. El resto de las jóvenes que surgen escritoras no les ha dado por el género. Mañana voy a tener una mesa con Mercedes Rosende y voy a ahondar un poco en el tema, porque a mí me interesa muchísimo, me interesa lo que ella escribe y además lo hace desde una óptica femenina. Es decir, ella tiene una gran ventaja, es abogada y es escribana y es mujer, entonces tiene una perspectiva desde lo profesional y desde el género que la hace bien diferente a lo que hace o estamos haciendo otros. La última novela tiene una maravillosa descripción, pero maravillosa porque no es aburrida, porque cuando yo les digo el tema te van a decir, qué plomo. Es casi 2 páginas de una descripción de una visita de familiares a presos comunes en la cárcel. Esas 2 páginas que describe con detalle. Y no es para nada aburrida, es estupenda. Entonces, obviamente que ella es porque por su profesión sabe el interior del penal, cómo se mueve, cómo no se mueve, es decir, tiene cosas que le facilitan la escritura, pero lo hace estupendamente bien. Yo creo que además toda esta apertura que ha habido desde lo social, desde lo político, pero fundamentalmente desde lo social, porque han sido las colectividades las que se han impuesto y han marcado la agenda de los políticos, porque los políticos no lo hubieran hecho de por sí, es decir, eso es un mérito de las distintas colectividades. Por ejemplo, en el Uruguay, en toda la literatura uruguaya, desde el siglo XIX, hay solo 3 autores que más o menos han hablado de los negros. Los negros en el Uruguay han estado siempre, no están a la vista, en la literatura uruguaya. Es decir, vayan viendo todo lo que hay que hacer estoy hablando de un problema de distintos de raza, pero que han convivido y que han formado el Uruguay desde el origen de la patria vieja. Han sido los que pelearon y hoy son en el Uruguay son 200.000 en una población de 3 millones y poco, 3 millones y medio. Los negros no figuran en la literatura nacional. Entonces imagínense el tema del feminismo o de los gays o de los transexuales o lo que sea. Es muy difícil. Sigue siendo el Uruguay, a pesar de los movimientos sociales, a pesar del impulso, sigue siendo una sociedad pacata, tradicionalista, que se sigue moviendo en los estándares aceptados por la mayoría de los uruguayos. Entonces, que haya una mujer que escriba policial como Mercedes, que lo haga desde un punto de vista femenino, que lo haga desde una perspectiva de género interesante, es para nosotros alentador, pero es la única escritora de novela policial mujer en Uruguay. Eso quiere decir algo, ¿no? Y no favorable a los intereses
de la sociedad uruguaya. Gracias. ¿Alguno más? Estamos ya sobre el cierre de la mesa, pero... Quiero agregar tres cosas. La primera es que en Colombia tampoco hay mujeres escritoras. Estamos elaborando una lista, un corpus de las pocas que han dejado de escribir, y la más reseñable sin duda es Laura Restrepo, que tiene muchísimas novelas. Yo he analizado en mi libro Leopardo al Sol, que es una novela que devela muy bien el problema del patriarcado en Colombia y sobre todo el problema de los indígenas, cosa con la que empato para hablar de otro colectivo que ha sido totalmente invisibilizado en mi país y en general en América Latina, que es el de los indígenas. En la colección Medellín Negro, que yo lidero, hemos publicado 2 novelas dedicadas a este tema. Estamos ya hablando de la novela de crímenes indigenistas. Hemos publicado Finales para Luna, de Selnish Vivas Hurtado, que es una novela que pone en entredicho todo el discurso capitalista moderno, pero sobre todo patriarcal, machista. En la novela solo hay mujeres. Imagínense un mundo donde no hay hombres. Las mujeres tienen todo el poder y es muy emblemático que uno de los personajes sea Angela Merkel. La otra novela se llama La doble espiral, de Pacho Restrepo. Es una novela que indaga en torno a la conquista de América a partir de un pueblo, el pueblo indígena Muisca de Colombia, e invierte el discurso histórico para plantear una historia indígena en función de lo que es una reivindicación social de los pueblos originarios. Y también quería hablar de otra experiencia que me parece importantísima en este campo, que para mí es bastante optimista, reitero mi optimismo, que es el caso de una colección dirigida y con temática exclusiva para mujeres, que es la colección Vértigo en Venezuela, que es una colección que lleva por los 15 títulos, si mal no estoy, en la que se habla solamente o principalmente de las reivindicaciones femeninas, de las detectives femeninas, si las hay, y de problemas femeninos en la Venezuela contemporánea. Sobre el tema hay una crítica que estudia esto, que es Leonora Simonovic. Ella habla sobre el conflicto en Venezuela, sin duda, el problema del poder, de la persecución, pero sobre todo del papel de las mujeres en una sociedad autoritaria. ¿Y qué, para cerrar? Estamos todos acá, el panorama es un poco distinto. Yo creo que si tendríamos que tirar puñados sobre la mesa de grandes autores argentinos actuales, por lo menos 2 son mujeres. Yo pienso, a mí me parece que en una hipotética línea de 4 que defienda la tradición argentina, los 2 marcadores laterales tendrían que ser Samantha Schweblin y Gabriela Cabezón Cámara, que juegan mucho mejor que el resto de nosotros. Y después que hay una confusión, me parece, con respecto al género y al rol de las mujeres, que tiene que ver con el rol de las mujeres en el texto, que es además lo que me parece que es más importante, y no el rol de las mujeres como escritoras. En el año 1952, el Edgar, que es el gran premio policial de los Estados Unidos, lo ganó Margaret Miller, que es una gran escritora de policial, que fue la compañera de Ross MacDonald. Y entonces lo perdió Patricia Highsmith, en el primer y segundo. Y estamos hablando de 1952. Me parece que el gran problema de las mujeres en el género tiene que ver con los contenidos, no con quienes lo hayan desarrollado. En el género más amplio, el policial, la mujer que más vendió es Agatha Christie, la mujer que más vende actualmente es P.D. James, vende mucho más que sus colegas varones, quizás un nórdico le toque los pies, pero me parece que, ahora sí volviendo un poquito al tema anterior, que es el de el mal y las injusticias, el ingreso de los nuevos conflictos es siempre importante, y es bienvenido cualquier conflicto que ponga en jaque el capital, pero el mal existe no como entelequia, no como, no me acuerdo cuál es la frase que dijiste, pero como cosa supraterrenal, sino en un sentido objetivable. El mal es aquellos que se alimentan de la vida de otros, y en ese sentido el gran colectivo oprimido que está o deja de estar en la literatura es el de la clase trabajadora, que es el del que se alimenta el capital, y en tanto y en cuanto eso no desaparezca, va a existir el mal. Eso es todo. Bueno, le agradecemos mucho.